¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? En esta oportunidad hablaremos sobre la concepción del hombre en la fase capitalista de la historia. Pero antes hablemos de la situación actual que se encuentra Bolivia y el mundo. En nuestro sector, noticias sobre el coronavirus. ¿el coronavirus beneficia a estos sectores? A pesar de la fuerte caída de los mercados globales, hay sectores y compañías que se ven beneficiados por esto del COVID y la pandemia. Algunos de estos sectores son el sector farmacéutico, tecnológico y alimentario. ¿Y por qué? Ahora te respondo por qué. Porque al haber tanta propagación del COVID en nuestra población, esto ha ocasionado el aumento de la demanda de fármacos. Y en el sector tecnológico, los servicios de internet y cable adquieren mayor demanda gracias al confinamiento que hay sobre el COVID, y por la necesidad de comunicarse. Y el sector de la alimentación es el único sector que no paró en su producción por lógicas razones, porque tenemos que comer. Pero algunas de estas empresas están beneficiando muy por encima de otras empresas pequeñas. Y estos son los tres sectores que se ven bastante beneficiados por esto de la pandemia y el COVID. Y pasando a la siguiente pregunta, ¿conoces algún remedio casero que combate el coronavirus? Por ejemplo, yo conozco el vapor del eucalipto. Bueno, si tú conoces otro remedio, comenta aquí en la caja de comentarios. Entendemos el capitalismo como un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de mercado. Pero, ¿qué es el sistema económico? ¿O desde cuándo viene este sistema económico? ¿Qué es un sistema económico? Es estructura bajo la cual se interactúa y la actividad económica de una sociedad, la producción de bienes y servicios, así como su distribución y consumo. Pero veamos cuándo apareció este sistema económico. La concepción del hombre en la fase capitalista de la historia. El capitalismo como sistema económico apareció en el siglo XVI con el feudalismo. Esto gracias a las grandes guerras que tenían en distintas partes de Europa. Estas guerras, los ejércitos que participaban en estas guerras entre sus filas llevaban artesanos. Estos artesanos realizaban ferias. Estas ferias con el pasar del tiempo se convirtieron en ciudades. A los grandes comerciantes de estas ciudades se los denominaba burgueses. Esto se acentuó más en el Renacimiento. A continuación veremos algunas características del Renacimiento. Las características fundamentales y las más importantes del Renacimiento fue el hecho de que el hombre de esa época provocó un movimiento renovador, intelectual y artístico orientada hacia las culturas de Grecia y Roma. En esta época ya los hombres empezaron a pensar de otra manera, ya fueron rescatando los pensamientos grecorromanos. El Renacimiento se originó, se desarrolló y llegó a su mayor esplendor en Italia. De allí se expandió al resto de Europa. En ese tiempo ahí se habían establecido los intelectuales y los artistas más famosos de Europa. Allí estaba la capital de las operaciones bancarias. Los artistas del Renacimiento veían al cuerpo con un sentido totalmente humano. Este cuerpo que en la Edad Media había significado el depositario del mal y la causa de los pecados carnales, en el Renacimiento tomó otra dimensión. Ya volvieron los desnudos, como se podría decir. En ese tiempo, en la pintura y en la escultura, la preocupación era la exactitud de las proporciones anatómicas del cuerpo humano, la belleza física y la naturalidad. También en esta época Dios dejó de tener autoridad suprema y ya no era el centro del universo, ya no era el creador de todo lo que existía. Se afirmó que Dios solamente era producto de la imaginación humana, o sea, una creación del hombre. También se dio el humanismo. El humanismo fue la manifestación ideológica del Renacimiento, que centró toda su atención en el hombre y sobreestimó a los valores humanos. Esto llevó al hombre renacentista a descubrirse a sí mismo en toda su potencia creadora. No tenía ningún temor a ninguna autoridad sobrehumana. Quiso él solo abarcar a todo el mundo. Entonces nos damos cuenta que en esta época ya el hombre pasa a ser un ser autónomo y racional, desecha la fe por la razón. Características generales de la modernidad. En esta época ya el hombre ya dejó totalmente la fe, ya dejó de creer en la fe por encima del todo. Su principal fuente era la razón. La idea divina sobre el mundo perdió valor y el hombre se proyectó hacia el descubrimiento de la ciencia. Utilizó la experimentación y dejó a un lado la tradición de la iglesia. La Biblia ya no era la única verdad. Algunas de las características de la edad moderna
fue que las tecnologías y los avances científicos invadieron la mentalidad humana. El dinero se constituyó en uno de los valores más fundamentales de la existencia humana. El mundo se dividió en países con mucho capital y desarrollados, y en países pobres en desarrollo. Entre estos está nuestro país. Para una mejor comprensión, dividiremos la edad moderna con la edad contemporánea. El pensamiento moderno giró en torno a la investigación y a la experimentación, utilizando especialmente el método matemático y el experimental. Esta nueva manera de ver el mundo dio origen a doctrinas o corrientes de pensamientos que respondían a nuevas situaciones políticas, culturales, sociales y religiosas. En la edad moderna el espíritu humano se mostró tremendamente inquieta. Estaban emocionados por las prácticas científicas. Durante esta edad se dio dos corrientes filosóficas importantes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, esta corriente filosófica se desarrolló en Europa entre los siglos XVII y XVIII y tomó como base de todo conocimiento la razón. El término racionalismo tiene un significado muy amplio, pero en resumen, el racionalista es todo aquel que cree que el fundamento principal supremo es la razón. Y el empirismo es la corriente filosófica totalmente opuesta al racionalismo, que sostiene a la experiencia como base fundamental de todo conocimiento. Para los empiristas la experiencia lo es todo, y como ha de estar siempre abierta a nuevas observaciones, no puede existir verdades inmutables y eternas. Características esenciales de la edad contemporánea. Esta etapa se caracterizó por grandes conflictos internacionales de gran envergadura. Se conocieron como grandes guerras a los acontecimientos que alteraron el avance de la humanidad desde 1914 hasta nuestros días. La revolución industrial. Llamamos revolución industrial a una etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y en la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos, en pequeños talleres, pero con la llegada de la máquina del vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. Durante la revolución industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como lo era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Como habíamos dicho anteriormente, los burgueses eran personas normales que se habían hecho ricos gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en tener muchas fábricas. El acelerado desarrollo de la producción capitalista se centró en unos pocos grandes monopolios y este fenómeno puede observarse hoy en día en todos los países. Unas pocas empresas controlan cada sector. Telefonía, transporte, industria, farmacéutica, son empresas que controlan estos sectores y estas empresas son los grandes capitalistas que controlan el mundo. Sin más que decir, me despido. Cuídense bien y cuiden de su familia.